Bueno, un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora, Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es jueves, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Si es que bueno, Rosario, muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días, hola, buenos días. Aquí estamos ya listos. Bueno, Rosario, entonces iniciamos con el tema de hoy. Sí, su palabra vive en mí. Y con esto que es el tema que hemos venido trayendo, que es comunicados con él. Así es. Bueno, iniciamos entonces. Ok. Bueno, pues buenos días a todos. Hoy vamos a seguir estudiando o repasando, viendo este tema que Dios nos ha puesto en el corazón para compartirlo. Y bueno, pues veíamos en la sesión anterior los efectos que tiene el tener la palabra viva en nosotros, que produce fe para vivir, ¿verdad? Que vimos en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo, ¿sí? Entonces, pues es por esa fe que tenemos ahora y conocer su palabra, que podemos conocer que esa palabra habita y vive en nosotros. La palabra de Dios también da salud espiritual y fortaleza, recordando un poquito de lo anterior que hemos estado conociendo. Y dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías y envidias y toda difamación, que deseemos como niños recién nacidos, ¿verdad? Esa leche pura de la palabra, para que por ella crezcamos para salvación. Y también lo que hace, otro efecto que tiene la palabra viva en nosotros es el pan para sobrevivir, es el pan de cada día, debe ser en nuestra vida ahora que conocemos al Señor y que estamos siguiendo y que estamos interesados en saber cómo comunicarnos con Él, ¿no? Es ese pan, y escrito está, dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces también nos hace sobrevivir en situaciones difíciles o en cualquier situación, ¿verdad? Que vivamos. Y da salud y fortaleza a nuestro cuerpo también, la palabra. Y en Salmo 107, del 17 al 20, dice, entonces, en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte, ¿sí? Y bueno, por último, en los puntos que vimos anteriormente, dice, nos protege, la palabra de Dios nos protege. Dice, tomen también ese casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces tenemos esa protección de parte de Dios, ¿verdad? Por medio de su palabra podemos vencer al enemigo, vencer las situaciones, tenemos en la mente esa palabra, Señor, del Señor, y tenemos todo para podernos proteger. Entonces, pues esto es un poquito de lo que Dios dice acerca de la palabra viva, porque hay mucho más, ¿no? Podemos ver mucho más. Podemos ver mucho más. La palabra se hizo carne y vivió entre los hombres, entonces también. La palabra que mora dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, en Juan 1:14 dice, aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros, ¿sí? Vimos el poder que le pertenece como hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. O sea, Jesús es la palabra viva, es la palabra viviente que va a morar dentro de nosotros, ¿sí? Porque Él es ese verbo precioso, ¿verdad? Que se hizo carne y vino a mostrarnos al Padre y vino a mostrarnos cómo se vive en la tierra, ¿verdad? Porque Él se hizo hombre y nos vino a mostrar cómo podemos hacerlo nosotros y aquel que es la palabra habitó entre nosotros, ¿sí? Entonces, en otra versión dice, lleno de generoso amor y verdad, vimos su esplendor, ¿sí? Ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre, ¿sí? Entonces, esa palabra mora en nosotros, la palabra que es Jesucristo mora en nosotros. La palabra de Dios es viva y debe tener dónde morar, ¿sí? O sea, ¿dónde va a habitar esa palabra? ¿Dónde va a llegar? ¿Dónde va a posarse esa palabra? Pues en nosotros, ¿verdad? Debe encontrar una habitación dentro
del ser humano, ¿sí? Para producir vida y para producir ese carácter de Dios en nosotros, eso que queremos, esos cambios, esas situaciones que a veces son tan difíciles de cambiar porque en nuestras fuerzas no podemos y pues no se va a poder, ¿verdad? Pero Dios habitando en nosotros va a producir vida y vamos a poder tener ese carácter de Dios, viviendo en su espíritu, viviendo en lo que Él nos ha mostrado, en lo que Él nos ha enseñado y cómo hemos leído, cómo hemos observado cómo Jesús hacía las cosas, es mostrarnos ese carácter de Dios y llevarlo a nuestra vida. Entonces, esto es acerca, ¿verdad?, de la palabra que mora dentro de nosotros, la palabra que debe morar dentro del hombre para cambiarnos, para mostrarnos la diferencia, ¿no?, que empezamos a ver y a lo mejor muchos empiezan a ver en nuestra vida. Entonces, también en Colosenses 3:16, dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. O sea, entre nosotros, entre los que estamos aquí de este lado y los que están contigo, los que conocen la palabra, los que son tus autoridades espirituales o los que están cerca, tus amigos, hermanos en la fe, ellos, con ellos nosotros enseñándonos y amonestándonos con salmos, con himnos y canciones espirituales, dice Colosenses 3:16, ¿verdad? Cantando a Dios con acción de gracias en nuestros corazones. O sea, vean, es una cultura del reino que penetra nuestras vidas, que penetra a nuestras relaciones, y es donde podemos nosotros hacer esos cambios y practicar esa bendición de conocer la palabra viva, de conocer lo que hay ahora en nuestros corazones y lo que podemos mostrar a los que están cerca, ¿no? Y podemos trabajar en ese conjunto, en esa unidad, en esa comunión con los que están en esto precioso que dice Colosenses 3:16, ¿no? Amonestándose unos a otros con salmos, enseñándose con sabiduría, con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones, ¿no? Entonces es una cultura del reino que la verdad viene a nuestras vidas y transforma, ¿no? Y no solamente a nosotros, sino a los que están alrededor. Bueno, entonces esto es acerca de la palabra que mora en nosotros. Entonces tenemos que meditar en la palabra de Dios, ¿sí? Porque su palabra nos permite, que permanecer en él, ¿no? O sea, su palabra entra el hombre y permanece en él, ¿sí? Entonces ahí está la palabra habitando, ahí está. No solamente es que la escuchas y no hace nada, sino que esa palabra produce vida, ¿sí? Y meditar en ella, ¿sí? Y la palabra también mejora la comprensión del amor de Dios, o sea, mejora, vamos a entender más a Dios, vamos a entender el amor que tiene Dios por nosotros, el amor que tiene por la humanidad, porque Él nos tiene aquí, porque somos sus hijos, porque estamos en este lugar. Vamos a entender mucho mejor a esa comprensión de su amor y trae un gozo incomparable, ¿sí? Trae un gozo que es más allá de una felicidad. El gozo es para siempre, el gozo lo vas a tener todos los días porque tienes su palabra. O sea, aunque estés en la circunstancia más pesada, más complicada, más triste, el gozo va a estar presente en ti porque sabes que tienes esa palabra en tu vida, porque sabes que tienes a Cristo en ti, ¿sí? Entonces, es ese gozo incomparable, ese gozo que no termina, que no se va, a pesar de lo que sea así, y tienes ese entendimiento, ¿sí? De parte de, bueno, vas a tener ese gozo, ¿sí? Da un mejor entendimiento de lo que Dios quiere y espera de ti. Eso hace la palabra, también te va a dar a entender lo que Dios quiere y espera de ti. Ajá. Y aparte con la palabra también recibimos consuelo, en toda, como les decía, en toda situación, en toda tristeza, en todo problema, ¿verdad? Sentimos o sabemos que Dios nos abraza, que Dios nos está ahí presente, nos ve, nos oye, está cerca, porque a través de su palabra podemos saber, podemos conocer que Dios se acerca a nosotros. Entonces,
es muy bueno, ¿no? Leer los salmos, los proverbios, lo que gustes de la palabra, del libro que te llene, que te hace saber ese amor de Dios por ti o que te hace conocerle. Todo esto, ¿no? Cada uno de los libros de la Biblia es una bendición para nuestras vidas y nos llena, ¿no? Entonces, nos da ese entendimiento de lo que Dios quiere y espera de nosotros. Recibimos consuelo en tiempos difíciles, nos gozamos, ¿verdad? Que nos gocemos en sus promesas, eso también, ¿no? O sea, ya hablamos del gozo, pero gozarnos en sus promesas o gozarnos en lo que Él dice, mis pensamientos no son como tus pensamientos, ¿verdad? Ni tus caminos como mis caminos, así están más altos y son más grandes de lo que tú te imaginas, ¿no? Y yo te daré cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, van a subir a tu corazón. Y todo esto es lo que hace Dios, ¿no? Entonces, con su palabra en nosotros. Entonces, es una manera, una comunicación preciosa de Dios para nuestra vida, que viene, ¿verdad? Con esa unción, con esa llenura de Él a través de su Espíritu, y ahí habitando en nosotros la palabra, ¿sí? Habitando el mismo Jesús en nosotros a través de la palabra de Dios. Entonces, en Josué 1:8 también vemos que dice, nunca dejes de leer el libro de la ley, ¿verdad? Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Se refiere a toda la palabra de Dios, ¿verdad? Antiguo y Nuevo Testamento, que habla del libro de la ley, pero habla de preceptos y de bendiciones, ¿verdad? Que nos van a alcanzar, que van a venir a nuestra vida, que van a hacer la diferencia en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar, de vivir. Entonces, todo esto es muy, muy importante. Entonces, y el método bíblico, también tenemos un método, ¿verdad? Bíblico, que nos puede hacer apropiarnos de la palabra de Dios, ¿verdad? Y en Deuteronomio 6, del 6 al 9, dice, y estas palabras que yo te mando, cada palabra que Dios manda, cada palabra que Dios dice, ¿verdad? Van a estar sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa, ¿verdad? Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. O sea, todo en todos lados, ¿verdad? Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces es bien hermoso, ¿no? Poder tener esa palabra así como en papelitos, tenerlas como en cerca de nosotros, ¿verdad? La palabra cerca de donde estamos, donde trabajamos, laboramos, donde estamos en casa. Así es muy bueno, ¿no? Tenerla por escrito y repasarla, y recordarla y ponerla en nuestro corazón y practicarla sobre todo, ¿verdad? Aquí unos amigos hace mucho nos dieron este cuadrito, bueno, no un cuadrito, es un escrito que creo que apenas se ve, pero dice, y me serán por pueblo, y nos lo dedicó nos lo dedicaron a la familia, y pues le pusieron, la personalizaron, ¿no? Así tú puedes personalizar la palabra, dice, Rafa Chayo, y me serán por pueblo, y yo seré a ustedes por Dios, y les daré un corazón y un camino para que teman perpetuamente, para que tengan bien ustedes, Mariana, Paulino y Benjamín, después de ustedes, y haré de ustedes un pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien, ¿no? Entonces, este es Jeremías 32, 38 al 40, y nos lo hicieron, nos dieron un regalito, ¿no? Con este verso, y la verdad ha sido una bendición para nuestra familia, la personalizaron, le pusieron el nombre de nosotros y de los hijos, y yo creo que nosotros debemos personalizar la palabra, debemos de hacerla nuestra, ¿verdad? Porque eso va a estar muy, muy bien. Y como dice aquí, estará sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, ¿no? Entonces vemos también como los sacerdotes se ponían aquí en la cabeza, ¿verdad? Una filacteria aquí para recordar la palabra, y bueno, tiene todo una implicación, un simbolismo, ¿verdad? Todo esto. Y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estarán sobre tu corazón estas palabras. Del corazón es de donde sale la vida, es de donde emana, donde nace la vida. En tu corazón, dice, la pondrás sobre tu corazón, ¿sí? Y
la hablarás, ¿verdad? Porque de tu corazón habla tu boca, ¿no? De tu corazón sale la vida y de la abundancia del corazón es como sale, ¿no? Como habla, como les decía en la clase anterior, sale ese aliento de vida, no solo sale la palabra, sino sale el aliento junto con la palabra, el aliento del Espíritu, el aliento de Dios hacia afuera, ¿verdad? Pero hablando la palabra, no hablando chismes, no hablando cosas que no son agradables o que no tienen nada de edificación, ¿no? Sino son palabras de Dios que edifican, que levantan, que animan al otro y te animan a ti, te enriquecen a ti y enriquecen a los que están a tu alrededor. Entonces, por eso debe de estar en tu corazón. La repites a tus hijos, la repites y también es una bendición, ¿no? Estás levantando tu generación, levantando la vida de tu familia, levantando la vida de los que te están cerca, de tu esposa, de los que habitan contigo, ¿no? Entonces, la repites, la palabra es la herencia, ¿verdad? De nuestras generaciones. Repetir y memorizarla para retenerla es muy importante también, ¿sí? Y el Espíritu Santo nos dará la revelación, nos va a decir por qué dice esta palabra, para qué, en qué momento puedo usarla, y aún cuando andes en algún lugar, te va a recordar el Espíritu esa palabra, porque tú ya la tienes viva en ti, porque la has leído, porque estás atento a ella, y va a ser una bendición para tu vida. Entonces, la repites a tus hijos, hablarás de ella en todos lados y en todo momento. La palabra siempre estará presente en todo lugar y en todo momento de nuestras vidas, ¿sí? Esa comunicación preciosa que tenemos con Dios, ¿sí? Es en todos lados, o sea, comunicándose Dios contigo en todo momento, por donde pasas, por tu casa, por donde la has puesto, donde la escribes, en un pizarrón, en los lugares que estás más tiempo, en tu estudio, en las pláticas, en todo lo que se puede ahí, ¿verdad? En todos lados y en todo momento. La palabra siempre estará presente en todo lugar en nuestras vidas. Debe de estar así, ¿no? Entonces, porque ahora que conocemos a Dios, eso es lo que va a enriquecer nuestras vidas. La tendrás visible en todo momento. Sí, como les decía, no es así como letreritos o como la pegas donde tienes tus actividades, todo, ¿verdad? La tendrás visible en todo momento. El escribir la palabra de Dios y tenerla a la vista nos ayuda a tenerla presente. Entonces, pues eso queremos, ¿no? Que esa palabra viva, se active en nosotros, sea viva y activa y esté llenando todo nuestro acontecer cotidiano para que sea una realidad y sea ese cambio, como decíamos, de carácter, de actitudes, de cosas, ¿no? Que tenemos y sabemos que tenemos que poner en manos de Dios y que Él tiene que obrar en nuestras vidas con todo esto que estamos hablando, ¿no? Con la palabra viva. La palabra que mora en el hombre lo santifica y lo limpia. Eso es muy importante, ¿no? Porque a veces te dicen, no, pues acuérdate cómo eras, ¿no? O tú, ayer una amiguita nos decía que le decían, ay, no te hagas, tú también hacías esto, y a ti te gustaba esto y esto. Entonces sí dice, pero las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ¿no? Y ella ya, ahora con la palabra, pues la gente se queda así como, ay, ¿qué me dijo, no? O sea, ya tienen que permanecer callados porque ella les está dando un testimonio de vida, ¿no? Un testimonio con la palabra. Entonces, limpia, te santifica y te limpia, y eso te hace diferente, y eso te hace pensar diferente, y ya no quieres hacer lo mismo que hacías, o no quieres entrar en las mismas discusiones, en las mismas formas, o tradiciones, o costumbres, ¿no? Que a lo mejor antes había en tu vida, ¿no? Entonces, te dicen, acuérdate cómo eras, pero la palabra te está santificando, te está limpiando, por eso has cambiado, por eso la gente te dice, ¿y ahora qué te pasó, no? Ahora que, porque es la palabra viva que está actuando en ti. Entonces, ahí en Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿no? Entonces, y en Juan 15:3 también dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. O sea, ¿qué más queremos, verdad? ¿Qué más conclusión nos da Dios de lo que está haciendo en nuestra vida a través de su palabra viva, a través de Jesús en nosotros, a través de lo que es ese verbo hecho carne, ¿no? O sea, es limpiarnos, es estar en esa santidad, en esa presencia de Dios, y tan sencillamente, ¿no? Como Dios lo puede hacer. Entonces nos santifica no solo en lo individual, también nos santifica como iglesia.
¿sí? Como veíamos, ya estamos juntos con cantos, con himnos, exhortándonos, amándonos, entendiéndonos con la palabra de Dios. O sea, por eso somos una comunidad cristiana o un grupo, una iglesia, ¿no? Tenemos esto en común. Entonces, nos santifica no solo en la individualidad, sino como iglesia de Cristo, ¿sí? En Efesios 5, 25 al 26 dice, maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, ¿verdad? Habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces aquí está hablando, ¿verdad? Los esposos, ámense, ¿no? Está diciendo cómo es. Y si seguimos leyendo ahí en Efesios, vamos a ver todo lo que dice acerca de cada persona, de cada joven, de cada niño, aún de los que trabajan, todo, ¿verdad? Cómo deben de recibir esta palabra y cómo deben ser. Entonces la palabra nos habla, nos exhorta y nos dice, ¿verdad? Cómo hacer las cosas. Y en Hebreos 13:11 dice, el jefe de los sacerdotes lleva al antiguo lugar de culto la sangre de los animales sacrificados para ofrecérselos a Dios y pedir el perdón de los pecados. Sin embargo, los cuerpos de esos animales se queman fuera del lugar donde vive el pueblo. Esto haciendo una referencia a lo que fue con el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Del mismo modo, Jesús murió fuera de la ciudad de Jerusalén para que por medio de su sangre Dios perdonara a su pueblo. La sangre de Jesús nos hizo limpios, ¿verdad? Por el sacrificio de Jesús somos limpios del pecado y por su palabra somos limpiados y santificados para cumplir con el anhelo del corazón de Dios, ¿sí? Entonces, para cumplir con el anhelo del corazón de Dios, lo repito, de ser a su imagen y semejanza. O sea, ese es el anhelo del corazón de Dios, que seamos a su imagen y semejanza. ¿Sí? O sea, nos hizo como Él es, corporalmente, pero también en nuestro espíritu Dios anhela que seamos así, ¿verdad? A su imagen y a su semejanza. Como los primeros discípulos que eran a la imagen de Cristo, ¿verdad? Y por eso las personas los comenzaron a llamar cristianos, porque eran como Jesús o querían ser como Él, ¿verdad? Comunicaban, ¿verdad? Como cristianos, con sus actitudes y su manera de ser, comunicaban que eran de cristianos, comunicar a Cristo, eso es lo que también nosotros podemos hacer. O sea, soy cristiano y me comporto como tal porque vive, su palabra vive en mí, Jesús vive en mí, su espíritu vive en mí. Entonces, esa es la manera, ¿no? De mostrar al mundo, de mostrar a otros que soy un hijo de Dios, ¿sí? Y en Hechos 11, 25 al 26 dice, de allí Bernabé se fue a la ciudad de Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Allí estuvieron un año toda la gente de la iglesia y enseñaron a muchas personas. Fue allí en Antioquía donde por primera vez la gente comenzó a llamar cristianos a los seguidores de Jesús, ¿no? Entonces nosotros, ¿cómo nos llamamos? Pues cristianos, ¿verdad? Somos sus seguidores, somos quienes estamos tomando de él, de esa savia, de como dice en Juan, ¿verdad? Tomamos de la vid, tomamos de él y ahí permanecemos y de él tomamos, ¿verdad? Entonces fue allí en Antioquía donde por primera vez la gente comenzó a llamar cristianos a los seguidores de Jesús, como hasta ahora nosotros nos llamamos, ¿no? Como decimos ser. Entonces, el deseo de Dios siempre fue que seamos hechos a la imagen de su Hijo. Ese es el deseo de Dios, que seamos hechos a la imagen de Dios, a la imagen de su Hijo. Y entonces dice, porque a los que conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces Jesús, ¿verdad? Es el primogénito entre nosotros, el Hijo de Dios, ¿verdad? Y porque debemos ser como Él. Ese es el deseo de Dios, ser hechos a la imagen de su Hijo. ¿Cómo sabemos que somos discípulos de Jesús? ¿Cómo sabemos nosotros? Pues dice en Juan 8:31, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Ahí está, claro, ¿no? Si permanecemos, si estamos constantes, si leemos, si tenemos esos momentos con Dios, ¿verdad? Verdaderamente seremos discípulos, porque no hay otra manera como Dios nos haya comunicado que
nos comunicó su palabra y nos la dejó, ¿verdad? Es por escrito, de todo lo que hemos visto de los profetas y que los mismos ángeles hubieran querido tenerla como nosotros la tenemos ahora, pero no, ¿verdad? No la tuvieron, y nosotros que tenemos ahora el privilegio de tener esa palabra y podemos permanecer en ella, ¿verdad? Verdaderamente seremos discípulos del Señor. Entonces, ¿quieres tener a Dios en tu vida? Guarda su palabra, ¿sí? Guardar su palabra en tu corazón, guarda su palabra, no que la guardes, ¿verdad? Y no la leas, sino que la guardes en tu corazón, que la guardes en tu mente, que la guardes en tus actitudes, que la guardes en todo lo que eres y representas en el lugar donde vives y lo que haces. Ahí es donde debes de guardarla, ¿no? Yo sé esto de parte de Dios, y puedes exhortar y puedes animar y puedes alabar y bendecir a otros con su palabra, ¿no? Y para empezar, el primer edificado a leer la palabra como las cosas de Dios, ¿verdad? Siempre es uno. Entonces, eso es, quieres tener a Dios en tu vida, guarda su palabra, ¿sí? Léela, analízala, estúdiala, como dicen que la mastiques, ¿no? También esa palabra, y la hagas tuya, ¿no? Ajá. Y bueno, ¿quieres también comunicar que eres hijo de Dios? Pues también por medio de su palabra, ¿no? Al Dios al que sirves y amas, lo comunicas, ¿sí? Entonces, Jesús les respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Entonces, esto es increíble, ¿verdad? El mismo Dios de los cielos, hablando a nuestras vidas, diciéndonos: vas a ser como morada conmigo, vas a estar entendido en las cosas que yo hablo, en las cosas que yo te digo, y pues esto es lo que Dios quiere, ¿no? Que nosotros vivamos esa vida plena y abundante con Él, ¿verdad? Conociendo la palabra que debe morar con nosotros. Y bueno, pues hasta aquí, muchas gracias. Es un gusto platicar este tema tan interesante y tan lleno de vida para cada uno de nosotros, que les sea de bendición, y pues nos vemos pronto. Que Dios les bendiga. Gracias.